para tener este tipo de salto en el estrato social se empezaron, pues, empezaron a socializar con este tipo de mujeres que aparecían en reality shows, pero que realmente, Jesús, pues no son personas famosas por tener algún tipo de talento musical, artístico, actoral, etcétera, etcétera. Simplemente son producto de programas de televisión dirigidos a un público específico que no exige la mayor calidad televisiva, ¿no? Entonces, estas chicas, al mismo tiempo, Jesús, necesitan conexión o esta sociedad para también ellas escalar en el estrato social, costearse operaciones o cirugías plásticas, costearse carros, costearse joyas y un tipo de vida a la que no estaban acostumbradas, porque también, Jesús, la mayoría de estas chicas y de estos chicos, porque también no es propio de las mujeres que aparecían en este tipo de programas, sino también de los hombres, no provenían de un estrato alto. Si fueron pobres, buscan ser ricos o millonarios. Si fueron de la clase más, la menos socorrida, pues buscan aspirar a ser clase media y posteriormente a ser clase alta. Y para esto tienen que establecer conexiones, relaciones, compadrazgos, amistades con otro tipo de personas para ellos sentir que están cambiando o están haciendo están escalando en el estrato social. Recordaremos, los Beltrán Leiva estaban muy infiltrados en términos de televisión, con modelos, incluso con Miss Universo, si tú lo recordarás, con Alicia Machado, etcétera, etcétera. Estaban muy vinculados a reality shows como Big Brother. En los hombres la vinculación era la droga, es decir, algunos eran adictos a ella y otros también servían como puente para vender estupefacientes adentro de las producciones, tanto de cable como de televisión abierta, de estos programas que no solo es uno, son varios. También para la producción o para la gente que está involucrada en el ámbito televisivo y de la realización de ese tipo de programas. Manelik ha tenido que salir públicamente a decir, pues es que yo no sabía que yo andaba con el pistache, yo sabía que el pistache, pero no sabía lo que se dedicaba, ¿no? Lo cual, pues es una mentira, pero bueno, han tenido que hacerlo así, porque lamentablemente muchas de esas personas, de estas concursantes, de estas chicas, de estos chicos, terminan volviéndose influencers en redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de Revelaciones? En esta semana, nuevamente un caso que vincula a una de las participantes de este programa de televisión Enamorándonos con la Unión Tepito, una mujer que incluso fue señalada de tener una relación sentimental con el Lunares, una de las cabecillas de esta organización criminal. En el libro El Cártel Chilango, el periodista Antonio Nieto profundiza precisamente sobre las relaciones que hay entre este tipo de personajes y medios de comunicación, reality shows y demás. Quiero saludar con mucho gusto al querido Antonio Nieto. Toño, ¿cómo estás? Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Oye, Toño, pues la primera pregunta que te hago es, ¿cuál es el alcance de la Unión Tepito con los reality shows televisivos, en particular lo que sucede con los de Televisión Azteca? Mira, Jesús, es un tema muy propio del narcotráfico que han adoptado prácticamente todos los cárteles, los grupos delictivos, y la Unión Tepito, que es el cártel por excelencia de la Ciudad de México y se ha expandido a otras entidades, no es la excepción. La relación es, mira, siempre los miembros de este tipo de grupos criminales vienen de estratos bajos, vienen de muchas carencias y vienen de este tipo de cultura aspiracional que a final de cuentas todos quieren ser algo que no fueron. Es decir, si fueron pobres, buscan ser ricos o millonarios. Si fueron de la clase más, la menos socorrida, pues buscan aspirar a ser clase media y posteriormente a ser clase alta. Y para esto tienen que establecer conexiones, relaciones, compadrazgos, amistades con otro tipo de personas para ellos sentir que están cambiando o están haciendo están escalando en el estrato social. Y la manera que se les ha hecho más fácil tanto a la Unión como a otros cárteles
recordaremos los Beltrán Leiva estaban muy infiltrados en términos de televisión, con modelos, incluso con Miss Universo, si tú lo recordarás, con Alicia Machado, etcétera, etcétera, estaban muy vinculados a reality shows como Big Brother. Recordarás también, Jesús, y todo tu auditorio. Entonces, claro, entonces no es un tema que se ha ido haciendo cada vez más común. La unión, para tener este tipo de salto en el estrato social, se empezaron pues empezaron a socializar con este tipo de mujeres que aparecían en reality shows, pero que realmente, Jesús, pues no son personas famosas por tener algún tipo de talento musical, artístico, actoral, etcétera, etcétera. Simplemente son producto de programas de televisión dirigidos a un público específico que no exige la mayor calidad televisiva, ¿no? Entonces, estas chicas, al mismo tiempo, Jesús, necesitan conexión o esta sociedad para también ellas escalar en el estrato social, costearse operaciones o cirugías plásticas, costearse carros, costearse joyas y un tipo de vida a la que no estaban acostumbradas, porque también, Jesús, la mayoría de estas chicas y de estos chicos, porque también no es propio de las mujeres que aparecían en este tipo de programas, sino también de los hombres, no provenían de un estrato alto. Entonces ha sido una relación de amor y odio. Lo narro en unos capítulos del Cártel Chilango, pues los amores que se han desatado, que generalmente están marcados, Jesús, y eso cabe resaltar, por un fuerte machismo, por un desprecio total a la mujer, a su imagen, a los valores, digamos, que implica una pareja sentimental, ¿no? Entonces la mayoría de estas veces terminaban en feminicidios. Hemos visto, yo cuento no solo del programa de TV Azteca, sino de también otros realities como Akashore, o de otro tipo de agencias de modelaje vinculadas a la Unión. En general, en total, mujeres vinculadas a estos criminales han sido asesinadas alrededor de 8. Entonces es un número bastante alto para un grupo tan reducido de personas. Y Jesús, también hombres han sido asesinados 3. Entonces estamos hablando ya de un número pues importante, que cabe resaltar, y que las autoridades han hecho esas conexiones, sin incluir, Jesús, también a todas las mujeres que de algún modo han sido escorts, que no lo podemos separar, porque estas chicas que aparecen en estos programas, algunas de ellas también daban ese servicio de escort. Por eso a esta última, Gaby Castillo, se le hizo muy fácil decirle a los policías que la detuvieron que ella era escort y que no tenía nada que ver con la persona con la que iba, que es un joven investigado por sendos fraudes alrededor del país, comprando vehículos de lujo con cheques falsos. Entonces lo primero que se le ocurrió, que le vino a la mente y que podía de algún modo justificar a través de lo que publica ahí en redes sociales, pues es de que era un escort y que solamente estaba brindando un servicio. Pero bueno, después, al hacer una investigación más amplia, se descubre incluso que ha sido pareja no solo de este personaje, sino de Lunares, como ya bien tú lo señalaste, así como de El Pulga. El Pulga fue el jefe de sicarios de la Unión en el fatídico 2018, era uno de los entes criminales pues más temidos en la Ciudad de México entre el 2015 y el 2018, que fue acribillado cuando llegaba a ver a su mamá en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, básicamente es esto lo que pretenden tanto las mujeres que aparecen y los hombres que aparecen en este tipo de programas, como los cabecillas de estos grupos delictivos. Oye, Toño, ¿y estos personajes, estas mujeres, estos hombres que aparecen en estos realities, son elegidos, son obligados en un momento dado a formar parte de esta organización? Mira, en el caso de los hombres, a lo que yo he investigado, cada caso es particular, Jesús, no podemos generalizar, pero para contestar tu pregunta, en los hombres la vinculación era la droga, es decir, algunos eran adictos a ella y otros también servían como puente para vender estupefacientes adentro de las producciones, tanto de cable como de televisión abierta, de estos programas que no solo es uno, son varios. También para la producción o para la gente que está involucrada en el ámbito televisivo y de la realización de este tipo de programas.
Entonces, digamos que estos personajes, estos chavos, se veían enganchados por la droga y por este mundo también del antro y de sentirme malandro y de ponerme tatuajes y de ir al gimnasio. Y ellos para costearse esa adicción empezaban a vender a conocidos dentro de las producciones o directamente relacionados con estos programas. Y por parte de las mujeres, pues la mayoría son enganchadas básicamente por el dinero. La mayoría hicieron incluso tandas, había chicas que hicieron tandas entre ellas para costearse las cirugías cuando se peleaban con la pareja, ¿no? Y vaya, muchos de los grandes golpes que ha dado la autoridad con respecto a la Unión han sido a través de las mujeres, de investigar a las mujeres, de saber qué es lo que publican en sus redes sociales, sus últimas fotos, sus en vivos, los carros que presumen, porque si bien no aparecen las placas, Jesús, pero sí hay determinadas características que ayudan a los policías y a los agentes de inteligencia a determinar, pues, tanto el modelo como incluso dónde fue tomada esa foto, y a partir de eso iniciar una cacería policíaca, ¿no? Entonces también por eso las han asesinado, por creer que son pues informantes, o también las han asesinado porque una han dado con uno y después con el otro, y por temas básicamente de celos. Oye, en el caso del medio de comunicación, Toño, el caso en este caso Azteca, anteriormente también en Televisa, incluso en canales de cable como MTV, ¿no checan este tipo de personajes? ¿O les conviene? Ya mencionabas que también es parte de estar moviendo la droga al interior de las producciones. ¿Es una doble moral la que se vive? Mira, no se ha hecho una investigación a fondo, realmente, y te lo digo con toda la certeza, Jesús, no se ha visto involucrado desde que yo tengo conocimiento, y las investigaciones que yo he hecho, pues vaya, han sido tan profundas como para publicar un libro. No hay ningún indicio de que realmente las cabezas de estas televisoras o los mandos medios o el talento, como se le dice a las personas que aparecen frente a cámara, tengan conocimiento de esto. Ha sido más bien de las participantes de este reality show, tanto como Aka Shore, como algunos otros, y con la producción me refiero con el estrato más bajo de la producción. Claro. Entonces, y es obvio, Jesús, porque un integrante de un grupo delictivo no tan fácilmente va a concertar una cita, una comida, o va a coincidir en un antro, en un bar, pues vaya con un titular de un noticiero, con un titular de un programa de espectáculos, o con un titular o comentarista deportivo. No, digo, quisiera, ¿no? En determinado caso yo sé, por ejemplo, que en el Bar, este antro, pues que se hizo conocido tanto por la fiesta, por los personajes que iban a esto, tanto como por el incidente con Salvador Cabañas en 2009, y me consta por las declaraciones ministeriales de las cuales por ahí debo tener las copias, que había todo tipo de personajes conviviendo ahí con el JJ, con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, pero nunca fue una relación que realmente ellos, tanto, por ejemplo, recuerdo Kalimba, que fue una de las personas que convivía mucho con el JJ. No era una relación realmente de amistad, Jesús, simplemente son cosas que te conviene en determinado momento, pues no meterte con los narcos, ¿no? Saludarlos, claro, tomarte una copa con ellos. Y es más o menos algo así, respondiendo a tu cuestionamiento, lo que sucede con este tipo de programas. Siempre es como mejor ignorar o mejor no meterte con ese tipo de personas, pero en este caso son específicamente las concursantes, no tanto el talento. Entonces, ¿por qué? Pues porque la vía más vulnerable o el acceso más fácil a este tipo de mundo, pues es el estrato más bajo de las producciones, o en este caso las concursantes, que como tú sabes, pues son desechables, así como una entra, mañana entra otra, ¿no? Entonces claro, es justamente la vía necesaria para efectos delictivos o para efectos de lo que ha pasado, de lo que hemos sido testigos, que las han asesinado, que las han acosado, que incluso algunas han tenido que salir. Por ejemplo, Manelik ha tenido que salir públicamente a decir, pues es que yo no sabía que yo andaba con el pistache, yo sabía que el pistache, pero no sabía lo que se dedicaba, ¿no? Lo cual
pues es una mentira, pero bueno, han tenido que hacerlo así, porque lamentablemente muchas de esas personas, de estas concursantes, de estas chicas, de estos chicos, terminan volviéndose influencers en redes sociales, tienen 100,000 seguidores en Instagram. Entonces, hay mucha gente que está al pendiente de lo que están haciendo y de lo que están publicando, sin saber, pues, la mayoría de las personas que detrás de ellas hay una persona que es buscada por las autoridades, ¿no? Y que a final de cuentas empiezan a influir entre los jóvenes, ¿no? Ya con ese tipo de relación, pues utilizan, me imagino, tú eres el experto, pero a estos influencers, a estas actrices, a estas candidatas, a estas participantes, para influir en la comunidad, en los jóvenes cercanos. Mira, sobre todo también ellas en la organización, hay una relación muy estrecha entre estas chicas y estos chicos con la vida nocturna de la Ciudad de México y del Estado de México. Es decir, ellas también influyen a qué lugares va la juventud a divertirse, ¿no? Y qué tipo de juventud o qué tipo de mentalidad aspiracional es la que sigue a estas, pues, mal llamadas influencers, que un día dicen, no, pues, mientras presumo una bolsa Louis Vuitton, voy a este antro o a este bar en Satélite, en San Ángel, en Las Lomas, ¿no? Y entonces la gente dice, entonces ese lugar es el de moda, o ese lugar es al que van este tipo de personas. Entonces, influyen en eso para que también la Unión tenga un control o tenga cada vez un público de consumidores más amplio, que puedan llegar a más personas que también puedan cooptar para el consumo de drogas en los antros y en los bares. Ya lo habíamos platicado y suena como muy extraño lo que te estoy diciendo, pero es real. Claro. Muchos de estos chicos que trabajan en las producciones o que fueron RPs o que son incluso algún día fueron boleteros, son reclutados por la Unión para que jalen más gente a las fiestas donde solo vende droga la Unión. Y en tiempo de pandemia, Jesús, fue mucho más evidente porque no había antros y bares abiertos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Estas chicas, estos chicos publicaban en redes sociales con su núcleo de amistades, porque algunos solo tienen cierto número de seguidores, ¿no? O de amistades en Facebook. Y decían, no, pues va a haber fiesta en el tal. Y era un antro, pues, que solo abría las puertas por invitación, o una terraza, o un departamento, una habitación de hotel alquilada, donde la abrían al público, que era ese público que estaba cautivo por lo que publicaban estas chicas en sus redes sociales. Entonces, evidentemente, terminaban invitando a 100 personas, 200 personas ávidas del ambiente que provee o que estaba ofreciendo la Unión, ¿no? Que es el consumo de drogas, música electrónica, mujeres con cirugías de este tipo, un ambiente malandro, con mucha gente en este tipo de ambiente, ¿no? Entonces, todo es una cadena, es un círculo que no se puede entender por separado cada uno de los fenómenos que estamos viendo tanto en redes sociales como en este tipo de programas y de reality shows. Finalmente, Toño, nos tenemos que acostumbrar, es algo que ya, precisamente por la penetración social que tiene el crimen organizado, que tiene el narcotráfico en los diferentes estratos de nuestro país, nos tenemos que acostumbrar a este tipo de situaciones, de gente que participa en un reality show, se le vincula con este tipo de delitos de alto impacto, actrices que resulta que fueron amantes de narcotraficantes y fungieron como conexión con políticos, cantantes que lavan dinero con el esposo, precisamente adquiriendo propiedades, esto a través o por las relaciones con el narco. Ya nos tenemos que acostumbrar a este tipo de historias. Sí, Jesús, porque todo empezó, insisto, en 2007, 2008, las investigaciones empezaron a arrojar que muchos personajes de la farándula estaban vinculados a integrantes o cabecillas del cártel de los Beltrán Leiva. Y a partir de entonces siento yo, Jesús, que se ha hecho muy, muy común encontrar este tipo de historias, porque creo que los grupos delictivos encontraron un camino, ¿no? Encontraron una ruta. Claro, por supuesto, los Beltrán Leiva llegaron a niveles insospechados porque realmente, pues, eran un cártel muy poderoso, ¿no? Claro. Incluso rivalizó con el cártel, se atrevió a rivalizar con el cártel de Sinaloa. Entonces, llegaron a agencias de modelo de primera mano, de primer mundo,
llegaron a niveles, pues como te lo dije, actrices que ya realmente aparecían en televisión, ¿no? Pero es la aspiración que tienen los grupos delictivos. No solo la Unión, tú puedes también ver la Antiunión en su momento, con qué tipo de parejas estaban los cabecillas. Tú lo puedes ver también con Juan Balta, tú lo puedes ver con Paco Pacas. Es un común denominador que no va a acabar porque digamos que es lo que está de moda. Las chicas con cirugías, con tatuajes, con bolsas Louis Vuitton, con tenis Gucci, en fin, las fotografías, si tú te das cuenta, las fotografías donde aparecen con un emoji del diablito en la cara, con vehículos arreglados, en fin, yo creo que ha permeado incluso a un cierto sector de la clase media, como por ejemplo el caso te lo voy a poner como ejemplo, hubo un líder de la Unión que se llamaba Víctor Vázquez Alor, asesinado en Iztapalapa, si mal no recuerdo, en 2019, que él pertenecía a la clase media de la colonia Narvarte, y algunos de sus operadores, pues tú al investigarlos, o por ejemplo el informe que realizó el CISEN en ese entonces, revelaban que sus padres tenían negocios lícitos, pequeños negocios como lavanderías, como tintorerías, comidas económicas, este tipo de negocios, ¿no? Incluso el papá de Víctor Alor era poseedor de un departamento en la zona rosa que salió afectado, dañado por el sismo del 2017. Entonces, con todo esto te das cuenta, pues, que no había una necesidad económica o aspiracional, como te lo puse en un principio, para involucrarte en este tipo de delitos, pero aún así lo hicieron. ¿Y cómo conoció Víctor Alor a los de la Unión? Por los antros, porque Víctor Alor era DJ. Otra vía por donde han querido entrar los DJs, organizadores de fiestas, RPs, y así lo conocieron, lo reclutaron y se volvió el miembro activo, incluso líder de la Unión, que llegó a estar ligado a homicidios. Entonces, claro que sí, vamos a seguir viendo este tipo de fenómenos y los vamos a ver con más frecuencia en estratos sociales de los que antes no los veíamos, es decir, clase media educada. Incluso el Tiger, que es el brazo derecho del Pistache, actualmente recluido en un penal federal, un conciliador de la Unión, él había estudiado administración en una escuela, en la UNAM. Entonces dices, ¿qué necesidad tenías tú de involucrarte en esto y de pasar el resto de tu vida en prisión? Aún así lo hizo, pero son fenómenos que cada día vamos a ver que son más recurrentes. Mi querido Antonio Nieto, periodista, @7letras en Twitter, autor del Cártel Chilango. Como siempre te agradezco muchísimo estos minutos, mi querido Antonio. A ti, Jesús, un saludo y felices fiestas a todo tu auditorio.